Buenos días. Buenos días con todos. Siendo las 9:05 de la mañana de hoy, miércoles 14 de mayo del 2025, a través de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Soria, va a continuar con la cuarta sesión de la audiencia preliminar de control de acusación solicitada por la Fiscalía Suprema en el expediente 34-2021-10. Proceso seguido contra don Oscar Alfredo Ponce Vegaso y otros por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y alternativamente cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Esta audiencia además se registra en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días a todos los presentes. Por el Ministerio Público, Natalia Ugarte Molina, fiscal de la Junta Suprema, de la Segunda Fiscalía Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Por la defensa de la Procuraduría. Sí, muy buenos días, doctor. Buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública, el abogado Franco Franklin Pumamuchica, con Colegio de Abogados de Arequipa 9889, con teléfono personal 91 30 30 105, casilla electrónico 49089. Domicilio procesal, Avenida Arequipa 5060, Miraflores. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Ponce. Muy buenos días, señor magistrado, y a las demás partes procesales presentes. Quien le habla el abogado Alonso Freddy Gutiérrez Salas, defendiendo al señor acusado Oscar Alfredo Ponce Vegaso, quien también se encuentra presente en la audiencia. Gracias. Gracias. Por la defensa, el doctor Vega, que ejerce su autodefensa. Buen día, señor juez. Ejerciendo mi autodefensa, José Luis Vega Pilco, con registro del Colegio de Abogados de Tacna, 1388. Gracias. Muchas gracias. Puede acreditarse, señor Ponce. Disculpe, señor juez, muchas gracias. Buenos días, señor juez. Buenos días con todos los presentes. Abogado Oscar Ponce Vegaso, con matrícula 1103, en defensa conjunta con el doctor Alonso Freddy Gutiérrez Salas. Muchas gracias, señor. Gracias. Para esta audiencia, para esta sesión, habíamos quedado en escuchar la pretensión civil de la Procuraduría. Doctor Puma, ¿usted listo? Sí, doctor. Ya, Gracias. Le voy a dar unos 15 minutos, ¿correcto? Sí, no se preocupe, doctor. Listo. Ya, adelante. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, como ya se había quedado en la sesión anterior, en este caso se va a oralizar la pretensión civil por parte de la Procuraduría. Básicamente voy a estructurar mi pretensión respecto al petitorio, en este caso el fundamento de hecho, básicamente la imputación concreta y los elementos de la responsabilidad como fundamentación jurídica, bueno, básicamente eso, ¿no? Y bueno, y los medios probatorios que en este caso van a acreditar el daño civil. Bueno, partimos entonces. Como petitorio tenemos esta Procuraduría, calidad de actor civil, solicita que los investigados, en este caso los acusados, Oscar Alfredo Ponce Vegaso, José Luis Vega Pilco, autor y cómplice, respectivamente, que se imputan los delitos de tráfico de influencias y alternativamente cohecho pasivo propio, paguen una reparación civil equivalente a la suma de 600.000 soles a favor del Estado. Esto respecto, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho que se va a fundamentar. Respecto a la fundamentación de hecho, vamos a ir concretamente con la imputación concreta. En este caso, asumimos también la imputación concreta que realizó la Fiscalía. Con respecto al delito de tráfico de influencias, en este caso se imputa a Oscar Alfredo Ponce Vegaso ser autor del delito de tráfico de influencias, entonces que habría invocado pues influencias ante Luis Ramón Torres Robledo, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, y su abogado Jorge Luis Infantas Franco, por sí mismo y por intermedio del fiscal provincial José Luis Vega Pilco, con el ofrecimiento de interceder ante el fiscal supremo José Antonio Peláez Bardales, para que éste disponga el archivo de los actuados de la carpeta fiscal 143-2012, ¿no? En el que se llevaba a cabo una investigación contra Luis Ramón Torres Robledo, ¿no? Y otros por la presunta comisión de enriquecimiento ilícito, ¿no?
en agravio del Estado, por lo que a cambio habría solicitado o recibido la suma, en este caso, la suma de $100.000 americanos. Luego, se imputa también a José Luis Vega Pilco por haber prestado apoyo y o colaboración, en este caso indispensable, en la conducta delictiva de tráfico de influencias del fiscal superior Óscar Alfredo Ponce Vegaso, ¿no? Detallado toda vez que habría propiciado la reunión junto al exalcalde provincial Luis Ramón Torres Robledo y el asesor Jorge Luis Infanta Franco, ¿no? En la que personalmente frente a los precitados ratificó la existencia de la investigación seguida contra Luis Ramón Torres y otros, ¿no? Así también la influencia que tendría el fiscal superior Óscar Ponce ante el fiscal supremo José Antonio Peláez Bardales, ¿no? Para que archive la investigación previo pago, evidentemente, de los $100.000 norteamericanos, como ya lo había solicitado Ponce Vegaso al abogado Jorge Luis Infantas Franco por vía telefónica, sirviendo de intermediario en este caso. Respecto a la imputación alternativa del delito de cohecho pasivo propio, también es imputa en este caso al abogado Óscar Alfredo Ponce Vegaso, que durante su actuación como fiscal superior y presidente de la Junta Fiscales Superiores de Tacna en el año 2012, haber solicitado la cantidad de $100.000 norteamericanos a Luis Ramón Torres Robledo, quien es exalcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, y su abogado Jorge Luis Infantas Franco por sí mismo, y por intermedio del fiscal provincial José Luis Vega Pilco, a cambio básicamente de informar ni remitir a la Fiscalía de Nación de oficio ninguna investigación preexistente del exalcalde provincial de Tacna, ¿no? O elementos de convicción adicionales a la mera remisión de actuados que ya había efectuado el 11 de julio del 2012 al entonces fiscal de Nación, José Antonio Peláez Bardales, y de ese modo lograr el archivo de la investigación, ¿no? También se imputa a José Luis Vega Pilco como servir como intermediario ante Luis Ramón Torres Robledo, es alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, y su abogado Jorge Luis Infantes, básicamente la solicitud de Óscar Ponce Vegaso, que básicamente la finalidad también era que se le entrega en este caso los $100.000, ¿no? Eso vendría a ser básicamente las imputaciones concretas respecto a los investigados. Ahora, respecto a la fundamentación, respecto por qué motivo en este caso los investigados, en este caso los acusados, estarían pues o habrían cometido en este caso el ilícito civil. En este caso vamos a fundamentar los elementos de la responsabilidad civil, ¿no? Como sabemos, tanto la pretensión penal como la pretensión civil tienen criterios distintos para determinar. Bien sabemos que en el tema penal o en la imputación penal o en la pretensión penal, lo que se busca es acreditar, en este caso, que la acción sea típica, antijurídica y culpable y punible. En el caso de la responsabilidad civil, sabemos que hay otros criterios, como son la antijuricidad, el daño, los factores de atribución y el nexo causal, ¿no? Son elementos que en este caso vamos a pasar a exponer. A ver, vamos a ver. Respecto a la antijuricidad, en este caso podemos ver que ambos, en este caso ambos acusados, estarían, bueno, con la conducta o con las imputaciones que se realizan o con la conducta, habrían pues, habrían violado normas prohibitivas, como en este caso, los delitos, ¿no? Que en este caso son el tráfico de influencias, que está regulado en el artículo 400 del Código Penal, y alternativamente en el cohecho pasivo propio, artículo 393, ¿no? A su vez, los acusados pues habrían lesionado o habrían, su conducta sería antijurídica, debido a que también no solamente, ¿no? Habrían ido contra las normas de la ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Como los principios que son el respeto a la ley o a sus funciones, ¿no? La probidad, la rectitud y la honradez que estas personas deben manejarse, y básicamente los deberes, por ejemplo, la neutralidad, la imparcialidad, ¿no? Principios que son, que están regulados en la función pública. Luego también hay el código, estos acusados son, pues, funcionarios del Ministerio Público, ¿no? El primer acusado,
tiene la calidad, por ejemplo, tenía en esa fecha la calidad de presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna. Entonces ellos tienen conocimiento del código de ética, por ejemplo, que deben actuar con rectitud, con probidad, ¿no? Entonces son estas normas que han sido violentadas con esta conducta de los acusados, ¿no? Respecto al daño, en este caso estamos titulando básicamente, para aclarar, el daño desde la responsabilidad extracontractual. En el daño, como sabemos, el daño puede ser de naturaleza patrimonial, también puede ser de naturaleza extrapatrimonial. En este caso se está postulando respecto al daño respecto a la naturaleza extrapatrimonial. Sabemos que en la naturaleza extrapatrimonial podrían ser el daño a la moral, ¿no? El daño a la persona. En este caso en concreto, bueno, en este caso el Estado, quien es el afectado o el agraviado con el daño, sabemos que el Estado como persona jurídica, que es no solo como la persona natural, también es centro de imputación de derechos y deberes, ¿no? Hay ciertos derechos subjetivos que tiene, digamos, una persona jurídica, como es el Estado, por ejemplo, el derecho a la buena reputación, el derecho a la imagen, son derechos subjetivos, ¿no? O incluso derechos fundamentales que han sido, pues, violentados, o en este caso, o el daño que ha ocasionado la conducta, ¿no? De respecto a los acusados, ¿no? Por lo que el daño sería concretamente eso, ¿no? El daño a la moral, en este caso, en sí, ¿no? En este caso del Estado, de la persona jurídica como per se, ¿no? El otro elemento que también se ve es el tema, los factores de atribución. En este caso, por la naturaleza de los ilícitos cometidos, se postula pues que fue mundialmente dolosa. Entonces, ese sería en respecto a esto. Y respecto a los factores de atribución, bueno, en este caso el nexo causal básicamente es con la conducta o con el incumplimiento, en este caso, de las normas que se le prohíbe, que deben actuar correctamente. En este caso ha sido por la comisión de esos hechos, básicamente ha sido el factor directo que ha causado, digamos, el daño en sí, ¿no? En este caso al Estado. Bueno, esos son los elementos que se cumplen, ¿no? Y que se cumplen los 4 elementos de la responsabilidad civil por el que pues se solicita, en este caso, la reparación civil, ¿no? Ahora, hay otros elementos que en el caso, como se postula la responsabilidad civil en el tema extracontractual, para determinar, digamos, el costo o el daño en el tema extracontractual suele ser pues un poco complicada, ¿verdad? Entonces, existe, incluso hay una casación, por ejemplo, la casación 189/2019 de Lima Norte, implica, ¿no? El daño extrapatrimonial en los delitos en este caso, criterios, ¿no? Se ha establecido criterios para determinar el daño extrapatrimonial en delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha podido determinar se clasifican, por ejemplo, estos en elementos objetivos, elementos subjetivos o, en este caso, criterios sociales. En los elementos objetivos se puede determinar, por ejemplo, la gravedad del delito que ha cometido, digamos, los acusados, ¿no? La reincidencia, la modalidad de haber cometido el hecho delictuoso y la ventaja que ha percibido. Por ejemplo, en este caso en concreto, que cabe duda que los ilícitos que se les imputa son en sí de naturaleza, nosotros lo hemos catalogado como medianamente grave, ¿no? Porque además que estos delitos son, digamos, se requiere, en este caso, son dolosas. Eso agrava la situación y por eso
ahí esa conducta es básicamente, agrava, ¿no? La cuantía básicamente también del resarcimiento que se solicita. Luego, la ventaja conseguida, por ejemplo, por el funcionario, ¿no? Ese es otro cálculo que en este caso es de costo de beneficio. En este caso, nosotros como referencia vemos que aquí se han solicitado $100,000, ¿no? Entonces es como una referencia en el cual vemos para desincentivar, digamos, que ya no se vuelva a cometer esa cuestión, ¿no? Por eso se solicita el monto, que en este caso es $600,000. Luego hablamos, por ejemplo, de los criterios subjetivos, posición de los funcionarios en el Estado, en este caso de los acusados. Primero de los acusados, por ejemplo, por la gravedad del ilícito, incluso tienen, básicamente, por en este caso la posición, por ejemplo, ¿no? Por la posición del funcionario, en este caso era en ese momento, por ejemplo, eran presidente de la Junta de Fiscales Superiores y el otro es fiscal provincial, ¿no? Entonces, que también es, pues, luego otro elemento que se ve es la capacidad de presentación, de representación del funcionario, como se puede ver en acá. Un presidente de la Junta de Fiscales Superiores es básicamente, representa toda una institución, ¿no? Y igual el fiscal provincial, básicamente por la calidad o por las funciones que cumple, también ¿no? Luego tenemos el tema de los criterios sociales, ¿no? Por ejemplo, ahí se considera la difusión, el impacto, ¿no? En este caso, por el mismo hecho de los cargos que tienen los acusados, pues tiene gran impacto, ¿no? En la sociedad, porque además se supone que al ser representante, por ejemplo, del Ministerio Público, velan, ¿no? Para que se haga, velan o se persigue el delito a los que cometen los delitos. Entonces, y evidentemente ese impacto genera, pues, es un impacto negativo cuando se ve este tipo de hechos ilícitos que se les imputa, porque la percepción de la ciudadanía se amengua respecto mismo a la misma institución. Entonces, por estos motivos es que este actor civil ha determinado que el daño extrapatrimonial debe ser de 600,000 soles, ¿no? Tanto el acusado, tanto como autor, Óscar Alfredo Ponce de Gasso, como autor, José Luis Vega Pílico, como cómplice, ¿no? En este caso. Los delitos de tráfico de influencias como delito principal y como delito alternativo cohecho pasivo propio, por esos motivos se solicita, ¿no? Que estos paguen solidariamente la suma de 600,000 soles. Y bueno, finalmente, respecto a los medios probatorios que van a probar el daño civil, nosotros por el principio de comunidad de pruebas nos adherimos a los elementos de comisión que en este caso ha presentado la Fiscalía. Eso sería entonces la autorización de mi pretensión civil. Gracias, doctor. Entonces, ahora tenemos las observaciones. Hay observaciones, según lo que he revisado, solamente de la defensa del señor Ponce. Señora fiscal, vamos a escuchar la observación y el debate sobre la misma. Bien, doctor. Doctor Gutiérrez, le uso la palabra para escuchar sus observaciones. Muchas gracias, magistrado. Está bien, 12 minutos. Sí, se me Si necesita más, me avisa. para también observar lo del actor civil, por favor, también. ¿También ha observado la pretensión civil? No, porque recién se nos corrió traslado después de la acusación. Por eso le quiero observar de oficio. Que tengo la razón. A ver, un minuto. Déjame checar.
Ok, doctor, adelante entonces. 15 minutos tiene, ¿eh? Sí, señor magistrado. Y para que sea algo más dinámico esta explicación, solicito autorización para proyectar un PDF, señor magistrado. Ok, adelante. Ya señor magistrado, con su venia. Primeramente, antes de empezar, señor magistrado, haber escuchado en la anterior sesión a la representante del Ministerio Público explicar los hechos del requerimiento de acusación, debemos tener presente que para esa exposición el Ministerio Público debe tener en consideración el artículo 397 del Código Procesal Penal, en el cual nos habla de que lo que se va a sentenciar ante un posible juicio es lo que está escrito en el requerimiento de acusación y no a parafraseos o inferencias de la misma audiencia. En la misma audiencia magistrada, en la anterior audiencia se ha percatado que la representante del Ministerio Público ha inferido cosas, hechos que no han estado, y quiero dejar constancia de ello. Por ejemplo, ha referido que mi patrocinado afirmó mediante una declaración que tuvo incidencia con el señor Peláez Bardales, situación que no está escrito en el requerimiento de acusación. Otro incidente, inferencia negativa, que es que el señor patrocinado Ponce Vegaso habría conversado directamente con el señor Torres Robledo, situación que tampoco ha sido. Por eso consideración de constancia de que debe respetarse el principio de congruencia entre lo escrito en el requerimiento de acusación y entre lo expuesto en la audiencia. Ahora, la primera observación, señor magistrado, de acuerdo a nuestro escrito de observaciones, vamos a ir con el punto A respecto a la calificación alternativa. Como usted va a poder observar, señor magistrado, en la página 8 del PDF que se está proyectando, el Ministerio Público está imputando a mi patrocinado la atribución del delito de tráfico de influencia agravada, en el cual ya sabemos los hechos, que invocó influencias ante el señor Luis Torres Robledo para ofrecer el archivamiento de la carpeta fiscal 143-2012, valiéndose de la influencia del señor fiscal de la Nación, entonces José Antonio Peláez Bardales. Esa es la imputación al tráfico de influencia agravada. Luego, nos habla del cohecho pasivo propio. Pero acá hay una situación, señor magistrado, que no entendemos, porque acá ya está metiendo otro fáctico, que no está en la formalización, que es la omisión del señor Ponce Vegaso de emitir una lista de informe de casos fiscales sin Torres Robledo. Entonces, hay otra versión que no ha sido considerada en la formalización. Es una primera observación y que va a distar mucho de lo que se requiere acá, ¿no? Para respetar el derecho de defensa. Ya que, señor magistrado, cuando el Ministerio Público está imputando una calificación alternativa, se entiende, la doctrina es clara en eso, de que hay una duda en la calificación principal. Entonces, usted se va a poder observar de que tanto el delito de tráfico de influencia agravada como el delito de cohecho tienen diferentes elementos del tipo penal, elementos objetivos del tipo penal. Esto también, señor magistrado, se advierte en los hechos, porque usted va a poder observar, y lo hemos escuchado también en la representación del Ministerio Público, que en todo momento nos habla de influencias. Influencias solo merece la subsunción en el tipo penal de tráfico de influencias, no en el delito de cohecho. Ahora bien, la representante del Ministerio Público está diciendo, alternativamente vamos a imputar cohecho pasivo. Pero para que la representante del Ministerio Público impute alternativamente, debe respetar lo que está escrito en el literal B del inciso 1 del artículo 349 del Código Procesal Penal, donde refiere, si hay un tipo penal que se va a calificar, este tipo penal debe estar compuesto de circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Y eso también está en el inciso 3 del artículo 349 del Código Procesal Penal, donde nos refiere, si hay una calificación alternativa, se va a adherir una calificación alternativa a la acusación, esta acusación debe partir de los mismos hechos formalizados y debe también tener sus propias circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. ¿Y por qué? Porque sencillamente ambos delitos deben poseer fácticos que subsuman a elementos diferentes del tipo penal.
porque no vamos a poder de un hecho inferir los delitos. No estamos hablando de un concurso ideal, estamos hablando de un concurso, dos delitos que tienen elementos objetivos diferentes. Salvo la homogeneidad del bien jurídico genérico, que es la correcta administración de la administración pública, ¿no? Ahora, señor magistrado, el Ministerio Público, en la página, acá lo estoy colocando, en la página 51 de su requerimiento acusatorio, nos habla en base legal para interponer o para amparar su calificación alternativa. Nos dice el 349, inciso 2. Y erróneamente cita una doctrina del doctor San Martín Castro sobre esta supuesta calificación alternativa. Sin embargo, la defensa ha revisado esta bibliografía citada por el Ministerio Público y es incorrecta. Este párrafo que cita el Ministerio Público no pertenece al desarrollo de la calificación alternativa, obedece al contexto fáctico de los hechos acusatorios. No obedece, entonces hay un primer error. Y para ser claros en eso, en esa misma bibliografía que el Ministerio Público ha citado, vamos a dar lectura qué es lo que dice el doctor San Martín Castro respecto a la calificación alternativa, o qué es lo que quiere decir el inciso 2 del artículo 349. Nos dice literalmente, siendo concretos, adicionalmente, el apartado 2 del citado artículo 349 del Código Procesal Penal precisa que la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de formalización de investigación preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. Entonces, el artículo 349, inciso 2, no prevé la calificación alternativa. El artículo 349, inciso 2, prevé el cambio del tipo penal. Y eso también está fundamentado, señor magistrado, en el fundamento 8, último párrafo de la doctrina vinculante del Acuerdo Plenario 6-2009, donde nos refiere de que el inciso 349.2 se refiere a los mismos hechos formalizados, hechos, elementos y circunstancias, pero lo que pasa en ese artículo es que autoriza el cambio, no autoriza una adición alternativa. Equivocadamente acá el Ministerio Público está colocando una base legal que es incorrecta. Esa es otra observación. Ahora, señor magistrado, el Ministerio Público, si lo que pretendía era una calificación alternativa, lo que debía hacer era citar el inciso 3 del artículo 329 y sobre todo desarrollar elementos, circunstancias, precedentes, competencias y posteriores adicionales a lo que ya ha expuesto. Porque en la exposición de la anterior sesión hemos escuchado que la doctora ha nombrado de manera genérica, o sea, por ejemplo, decía hechos fácticos del tráfico de influencias y al final decía, pero también se le está imputando cohecho pasivo impropio por solicitar dádivas y nada más. Entonces, no ha desarrollado sus circunstancias precedentes con comités de posterior que requiere y exige el inciso 3 del artículo 349. Ahora, señor magistrado, también se va a poder observar que en la página 18 del requerimiento de acusación, el Ministerio Público refiere vendedor de influencias, interesado en influencias. Entonces, de este párrafo se entiende de que estamos ante una calificación principal y única. No estamos, como he repetido en la anterior vez, el delito de cohecho no cubre el elemento influencias. Influencias lo cubre, como lo dice el mismo artículo 400 del Código Penal, que es el tráfico de influencias. Ahora bien, respecto a la segunda observación, señor magistrado, es respecto a la imputación necesaria. El Ministerio Público ha referido, primeramente, de que hay dos condiciones que mi patrocinado ha cometido el ilícito, que es en su condición de fiscal superior y el presidente de la Junta de Fiscales. Y la pregunta es, ¿bajo qué condiciones mi patrocinado en su condición de presidente cometió? O sea,
cuáles fueron las circunstancias como presidente y en qué obligaciones contravino como presidente para cometer el delito de tráfico de influencias y alternativamente el delito de cohecho. En igual sentido, cuáles fueron las circunstancias como fiscal superior y cuáles fueron las obligaciones como fiscal superior para cometer el ilícito de cohecho pasivo propio. Ya que el señor magistrado se debe entender de que estos dos cargos son totalmente diferentes. No es lo mismo, como acá lo quiere pretender el Ministerio Público. Y eso también está corroborado en la imputación. Usted acá puede observar en la imputación de tráfico de influencias se le atribuye 2 cargos. Ya, está bien, 2 cargos. Pero ¿bajo qué condiciones? ¿En qué condiciones durante ese cargo infraccionó su deber? Ya que ambos, como se repite, tienen diferentes deberes y diferentes vinculaciones funcionales. Tercero, acá también se repite en el cohecho pasivo impropio, señor magistrado, que son como si fueran 2 funciones similares. No estamos hablando de un presidente que tiene otras prerrogativas, igual como un fiscal superior penal tiene diferentes prerrogativas. Ahora bien, esto, señor magistrado, tiene asidero, por ejemplo, en el párrafo 12 de la acusación. Usted va a poder observar una mención genérica de artículos constitucionales y artículos de la ley orgánica. Sin embargo, usted se va a poder observar, magistrado, que no está dividido qué deberes pertenece como fiscal superior y qué deberes pertenece como fiscal, como presidente de la Junta de Fiscales. Ya que si el Ministerio Público quiere incluir estos deberes para imputar el delito de cohecho, debe especificar cuál es la obligación específica, porque el delito de cohecho exige una obligación específica, no exige una obligación genérica. Y ya la Corte Suprema ya ha sido clara en este sentido, señor magistrado, de que cuando es infracciones de deber, debe haber una vinculación específica, más aún cuando son delitos de corrupción, como es el delito de cohecho. Ahora bien, señor magistrado, otra de las observaciones en la imputación necesaria, ya que ya se entiende que la imputación necesaria es una narración detallada de los elementos objetivos y subjetivos. Entonces debe explicarse qué elementos objetivos se subsumen en el tipo penal y qué elementos subjetivos, en este caso como son los dolosos, cuál es el elemento que acredita este dolo. Ahora bien, en la imputación, el Ministerio Público ha referido que mi patrocinado Óscar Ponce ha invocado. ¿Pero cómo lo ha hecho? ¿O en qué circunstancias? ¿Y cómo lo ha hecho directamente ante el señor Luis Ramón Torres Robledo? No está especificado. Y luego coloca el Ministerio Público por sí mismo y por intermedio. Entonces, ¿en qué momento lo hizo solo el señor Ponce de Legazo y por intermedio cómo lo hizo? A través del fiscal provincial. Si bien hay hechos, pero la imputación necesaria, la apelación concreta en un requerimiento de ecuación debe ser explicando todos esos detalles y no los nombra. Ahora, acá está lo más grave. En este último párrafo, hacemos resaltar que el Ministerio Público pone 2 supuestos. Habría solicitado y o recibido la suma de $100,000 norteamericanos. Señor magistrado, el hecho es concreto y único. No estamos para acá defendernos de supuestos. ¿Recibió o no recibió? ¿Solicitó o solo recibió o solo solicitó? No está claro esta imputación. Más allá que el Ministerio Público ha dicho de que lo ha recibido, pero entonces, ¿por qué coloca solicitó? Entonces, tenemos en consideración que el delito de tráfico es una mera actividad y no podemos basarnos en supuestos como el que está colocando el Ministerio Público en ese sentido. Luego, respecto al delito de cohecho, también hay imprecisiones, señor magistrado. ¿Ha solicitado el patrocinador Ponce de Legazo? ¿Cómo lo solicitó? ¿Bajo qué medio de comunicación? Escrito, verbal, no lo dice. Tampoco dice cuándo lo ha solicitado. Dice en el año 2012. A estas alturas, la acusación debe decir una fecha. ¿Por qué? Porque va a servir para determinar cuándo se ejerce, cuándo estamos ante una prescripción de acción penal. También nos dice por sí mismo y por intermedio. Tampoco explica cómo es que por sí mismo ha solicitado y cómo por intermedio del señor fiscal o del público ha solicitado estos $100,000. Nos dice también, acá hay otros 2 supuestos, señor magistrado. Dice,
a cambio, y patrocinó a Óscar Ponce Vegaso, solicitó los $100,000 a cambio de no informar ni remitir a la Fiscalía de Nación de oficio ninguna investigación preexistente del ex alcalde provincial Luis Ramón Torres Robledo o elementos de convicción adicionales. Por fin, la omisión consiste en no remitir ninguna investigación o en elementos de convicción. Una vez más, no estamos ahí ahora para defendernos de supuestos, señor magistrado. Estamos para defendernos de una imputación y de hecho concreto. Luego, nos dice que acá hay una contradicción, señor magistrado, en la imputación que se le hace al señor, al cómplice, el señor José Luis Vega Pilco. Nos dice primero que en esta imputación mi patrocinado habría propiciado la reunión. Luego dice que alega un previo pago. O sea, antes la reunión fue el 8 de agosto de 2012. Pero sin embargo alega también un previo pago. Ya había solicitado, ya habría recibido los $100,000. Por fin, ¿cuándo recibió los $100,000 o cuándo solicitó? ¿El 8 de agosto o más antes? Eso no lo tenemos claro. Esta contradicción de nuevo nos desorienta cuándo se consumió el delito. Porque tanto para el cohecho y para el tráfico de influencias estamos en un delito de mera actividad. Para el delito de tráfico se consuma con el ofrecimiento de invocar influencias. Y en el delito de cohecho significa con la solicitud. Entonces, no tenemos claro cuándo pasó estos hechos consumativos. Y acá otra imprecisión, señor magistrado, tenemos acá en el párrafo, en la página 19 del requerimiento acusatorio, en el 4.4.3.2, donde nos refiere que efectivamente, el 17 de julio, el entonces fiscal de la Nación, José Peláez Barrales, recibió llamada de Óscar Alfredo Ponce Vegaso, oportunidad en la que Óscar Alfredo Ponce Vegaso habría ejercido las influencias reales que tenía sobre el entonces fiscal de la Nación, o en su defecto, negado información relevante del investigado interesado. Señor magistrado, otra vez más, estamos en dos supuestos. Por fin, ¿habría ejercido las influencias reales sobre el entonces fiscal de la Nación, o en su defecto ha negado información relevante? No estamos de nuevamente para supuestos, estamos por un hecho concreto. Y acá, señor magistrado, acá se va a delimitar desde cuándo se consumió el delito. Según estos párrafos, a la simple lectura, el delito se consumó de tráfico de influencias el 18 de julio de 2012. Porque usted va a ver el primer párrafo. Y entonces el fiscal de la Nación, José Luis Peláez, recibió la llamada del señor Ponce Vegaso, donde habría ejercido las influencias reales. Eso pasó el 17 de julio de 2012. Y luego, en el párrafo siguiente, nos dice, de ahí, que el día siguiente haya tenido una conversación de más de 3 horas con Luis Jorge Luis Infantas Franco, en la que hizo conocer su real capacidad de interferir en la investigación, seguida en contra de su patrocinado por enriquecimiento ilícito. Entonces, señor magistrado, como dije, el delito se configura al ofrecer al interesado influencias. Y acá nos dice el 18 de julio. Entonces, esto es importante delimitarse, magistrado, ya que el Ministerio Público refiere y se confirma y se ratifica de que el delito se ha consumado el 8 de agosto de 2012. Situación que merece una observación y una evaluación por parte del Ministerio Público para determinar cuándo fue la consumación, el 8 o el 18 de julio de 2012. Acá hay otra, señor magistrado, otras suposiciones. En las circunstancias posteriores, por ejemplo, en la página 26 nos habla sobre dos supuestos. En el mismo día, nuevamente, fuera del horario de oficina, Óscar Ponce de Vegaso llama al entonces fiscal de la Nación, y luego de que el abogado Jorge Infantas Franco haya llamado a José Luis Vega Pilco el 9 de agosto de 2012 por escasos segundos y una llamada más el 20 de agosto de 2012 igualmente breve, en dicha oportunidad Óscar Ponce de Vegaso continuó ejerciendo las influencias reales.
sobre el extinto fiscal de la Nación para lograr el archivo de la investigación o para convencerlo que no había causa probable para continuar la investigación. Por fin, ¿para lograr el archivo de la investigación o para convencerlo? Otra vez estamos en dos supuestos, no estamos nuevamente para defendernos de supuestos, estamos para defendernos de hechos concretos. Ahora, señor magistrado, en el requerimiento acusatorio se han consignado hechos que no han sido objeto de la formalización. Por ejemplo, esta es la imputación que el Ministerio Público habría realizado en la formalización, donde nos habla sobre el ofrecimiento y sobre que el favor que se le tenía que hacer al señor Luis Ramón Torres Robledo era supuestamente el de archivar en la carpeta fiscal 143-2012, a lo cual lo habría solicitado o recibido igual la imprecisión de $100.000. Entonces acá estamos hablando de un solo hecho, que es el hecho de archivar la carpeta 143-2012. Sin embargo, usted en la imputación, la acusación, nos está agregando elementos de convicción o de informes de casos. Entonces nos está el Ministerio Público contando otra historia, acá ahora, solo para encasillar a la fuerza un delito que lamentablemente no configura, pero eso yo sé que no se debate en este estadio, pero no merece un análisis del cohecho porque estos delitos no han sido formalizados. O este hecho que diga respecto a la omisión de remitir informes o elementos de convicción. Igualmente, señor magistrado, estos deberes que están en la página 12, que entendemos que sea para el cohecho pasivo propio, tampoco están en la formalización. No están. Entonces hay otra ingreso de hechos ilegales que no pueden darse en la acusación. Igual sentido, en las circunstancias posteriores, señor magistrado, el Ministerio Público en el 4.5, 6.4 de la página 28 y en la página 29, respectivamente, los dos últimos párrafos hablan de hechos del año 2018. Y yo insto al Ministerio Público en qué parte de la formalización se ha delimitado estas circunstancias del año 2018. Estamos hablando de acá de hechos que han sucedido en 2012, ¿no? ¿En qué parte nos habla del año 2018? Ya que teniendo en consideración que las circunstancias posteriores era el supuesto pago de los $100.000. Y ahora acá nos dice, con fecha 23 de noviembre de 2018, cuando postulaba Luis Ramón Torres Robledo para gobernador, fue objeto de investigación. ¿Y qué tiene que ver esto con el caso que estamos así investigado durante la formalización? Entonces está arguyendo hechos que no han sido y que merecen ser eliminados del requerimiento de acusación. El Ministerio Público tiene un principio de progresividad, lo entendemos, lo respetamos, pero ese principio de progresividad tiene límites. El acuerdo plenario, en la sentencia plenaria 1/2017, en el fundamento 24, nos habla que los hechos para la dilucidación en el momento o presal oportuno de la acusación solo podrán determinarse en su extensión y necesaria explicitación hasta el término de la investigación preparatoria. ¿Y cuándo termina la investigación preparatoria? Con la disposición de conclusión. No termina con el requerimiento acusatorio. Entonces, no puede el Ministerio Público agregar hechos que no han sido aclarados. Ahora vamos a ir con términos oscuros, señor magistrado. En la página 27, el Ministerio Público nos habla un término quid pro quo, que la verdad no entendemos, más aún cuando es un término polisémico, es decir, tiene varios significados. ¿Qué quiere decir este párrafo? La verdad no entendemos y más o menos a qué se refiere con ese término, que obviamente que no es un idioma español, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiere decir? Nosotros como defensa debemos centrarnos a elementos objetivos, no a inferencias. ¿Por qué? Porque en el recurso de nulidad 1040-2017 Lima Norte, la Corte Suprema ya ha referido que la acusación debe ser objetiva respecto a hechos que han sido investigados, no a inferencias que quieran acomodarse en un requerimiento de acusación. Eso lo dice la Corte Suprema en el fundamento específicamente de este recurso de nulidad 3.5. Entonces, no es el estadio para inferir al Ministerio Público. Luego, señor magistrado, la siguiente observación es respecto a hechos. ¿Qué se entiende por hechos, señor magistrado? El hecho es la evaluación fáctica. La evaluación fáctica es el Ministerio Público durante la investigación. No es un copia y pega de los elementos de convicción.
Mire, usted en la página 10 va a poder percatarse, en la imputación del señor José Luis Olea Pilco, ha copiado y pegado una transcripción. Lo mismo sucede en la página 22, lo mismo sucede en la página 23, que el Ministerio Público sigue copiando conversaciones. Entonces, señor magistrado, no se puede defender de una de lo que dice un documento. Nosotros nos defendemos de los hechos que el Ministerio Público trabaja, evalúa, hace un juicio de valor. El doctor James Reite Sánchez, que es un doctrinario del procesal, nos habla qué se entiende por hechos, no un requerimiento acusatorio. El requerimiento acusatorio es un juicio de valor, son conclusiones, son análisis que el Ministerio Público recaba de los elementos de convicción para plasmarlo en hechos, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores y su imputación. Entonces, para referirnos a hechos nos debemos referir a fácticos analizados, no a copia y pega. Entonces, no hay un trabajo del Ministerio Público. Más aún, esto interfiere con el deber de motivación de requerimientos. La motivación es la capacidad del funcionario para emitir sus pronunciamientos o requerimientos con la debida análisis y evaluación de valor para poder así la defensa ejercer sus derechos, ¿no? Finalmente, señor magistrado, respecto a los elementos de convicción, el Ministerio Público nos ha citado varios elementos de convicción. Sin embargo, el artículo 349 nos refiere cuando hay varios acusados debe dividirse. ¿Qué elementos pertenece a mi patrocinado Óscar Ponce Vegaso? ¿Qué elementos de convicción pertenece al señor José Luis Olea Pilco? ¿Qué elementos de convicción pertenece al delito de cohecho? ¿Qué elementos de convicción pertenece al delito de tráfico? Situación que no está dividido. Y por último, respecto a la reparación civil, señor magistrado, hemos escuchado atentamente lo que ha referido el Ministerio Público, el procurador, y el procurador nos ha referido que los daños son graves o medianamente graves. Tiene que decidirse el actor civil cuáles son los tipos de daños que ha sufrido con estos hechos. Ahora bien, nos habla también de un aprovechamiento económico, ya que se habría recaudado los $100,000, ¿no? Pero no nos ha mencionado qué elemento de convicción. O sea, igual, insto al procurador, señor procurador, que en su escrito nos hable en cómo se ha demostrado de que ese daño se ha efectuado. ¿Para qué? Yo sé que no podemos debatir ahorita la reparación civil, pero sí podemos hacerlo en un posterior juicio y atendernos y ejercer nuestro derecho de defensa para contradecir en qué momento se dio ese aprovechamiento de los $100,000. Por esas consideraciones, señor magistrado, solicito que se le devuelva el requerimiento de acusación al Ministerio Público y que se le inste una mejor evaluación de los hechos formalizados y no venga o no nos traiga una acusación sorpresiva con hechos que primeramente son oscuros, segundo, hay una calificación jurídica alternativa que no merece ser aceptada porque formalmente no está aplicada correctamente, tercero, hay incorporación de hechos que no han sido formalizados, y cuarto, sobre todo, que nos debemos basar en lo que está escrito en el requerimiento acusatorio y no en inferencias. Ya la Corte Suprema ha dicho que el Ministerio Público debe ser objetivo en su investigación, no subjetivo, y sobre todo inferencias negativas en contra de mi patrocinador. Eso sería todo. Gracias. Gracias, doctor. Señora fiscal. Bien, señor magistrado. Tiene 20 minutos, ¿sí? Sí, doctor. En primer lugar, precisar, señor magistrado, que no se trata de una acusación sorpresiva. Los hechos que contiene la acusación vienen todavía desde la formalización de investigación preparatoria y la misma acusación ha sido debidamente notificada a las partes, de modo que rechazamos el término que sea una acusación sorpresiva. En segundo orden, toda la interpretación que se hace en la acusación, señor magistrado, tiene sustento en elementos de convicción objetivos. No hay subjetividades ni inferencias en la exposición que ha hecho el Ministerio Público. Entiendo que el abogado hubiera preferido que la Fiscalía dé una lectura de las 120 páginas que contiene la acusación. Sin embargo, estamos en un sistema oral, por eso es que hemos tratado de resumir lo más que se ha podido. Nosotros no podemos venir a leer, si no fácilmente habríamos agotado todo ello con el traslado que se ha hecho de la acusación a las partes.
A la misma observación que ha hecho, viendo ya básicamente al levantamiento de las observaciones, señor magistrado, debemos de precisar lo siguiente. Nosotros nos vamos a ceñir al escrito de acusación que ha presentado el abogado Gutiérrez Salas. Vamos a hacer un control estricto y vamos a dar respuesta a aquello que esté en su escrito de observaciones, no a lo que ahora de última hora y de manera sorpresiva ha precisado el abogado. Bien. La primera observación que hace el abogado es respecto de la acusación alternativa que hace el Ministerio Público, ¿no? Y según el abogado, esta acusación alternativa por el delito de cohecho debe contener las circunstancias concomitantes, posteriores y las precedentes. Tenemos, señor magistrado, el recurso de casación 790-2018, San Martín, donde nos da un concepto o define qué cosa es una acusación alternativa, señor magistrado. Y en el fundamento segundo dice que la acusación alternativa dice lo que atañe es un problema jurídico, ¿no?, de calificación. Y precisa el señor magistrado que los hechos son únicos. Los hechos son únicos. Y hay problemas más bien de calificación jurídica. Entonces, partiendo de lo que dice la casación, además el artículo 349.3 del Código Procesal Penal, ¿cierto, señor magistrado? Debemos dejar zanjado ya de que el hecho es único, ¿no? Y en efecto, en este caso, el hecho es único. Es un solo hecho, señor magistrado. No se trata de dos hechos para hacer de sus circunstancias precedentes, posteriores y concomitantes. No se trata de un concurso real de delito. Lo que estamos advirtiendo del abogado es que le hagamos un concurso real de delitos a su patrocinado, en el caso sumaríamos la pena y el hecho sería mucho más grave. Acá se trata de un solo hecho. Un solo hecho, señor magistrado. Por eso, pues, no podemos hacer una circunstancia precedente para ese delito, circunstancias posteriores para ese delito, señor magistrado. Solamente la calificación jurídica estamos diciendo que eventualmente puede subsumirse en el delito de tráfico de influencias agravado o puede subsumirse en el delito de cohecho. Eso es lo que estamos diciendo y por eso no le vamos a hacer, pues, al final copiaríamos exactamente lo mismo. Entonces, señor magistrado, acá se trata de la tipificación. No es un concurso real de delitos para hacerle toda esa estructura para cada delito, señor magistrado. Entonces, de esta manera, nosotros contestamos a la primera observación que ha hecho en su escrito de observaciones el abogado Gutiérrez Salas. La segunda observación que aparece de su escrito de observaciones, señor magistrado, es respecto a la individualización, dice, conclusión de los elementos de condición y su imposibilidad de valoración. Según el abogado, señor magistrado, cuando hemos desarrollado los elementos de condición, dice, hemos hecho una mera relación de los elementos de condición. Tenemos la acusación, señor magistrado, y seguramente ustedes también lo tienen entre manos. Nos podemos ubicar en la página 32 a la 46, señor magistrado, que están los elementos de condición, ¿no? De su simple lectura, sin hacer mayor esfuerzo, señor magistrado, aparece un cuadro, ¿no es cierto?, que tiene cinco subcuadros, vamos a decir. En el primer punto se describe, por ejemplo, la declaración de tal persona, luego viene la fecha, el folio donde se encuentra, información que porta, qué información existe en esa declaración. Y lo más importante, señor juez supremo, vinculación con la comisión fiscal. Ahí, señor magistrado, se dice para qué cosa es importante, qué cosa es lo sustancial de ese elemento de condición y de qué manera se vincula con el delito que nosotros estamos investigando y con la responsabilidad de cada uno de los acusados. Ahí está el nombre de cada uno de ellos, señor magistrado. Entonces, o no se ha leído adecuadamente estos elementos de condición que van de la página 32 a la 46, o bueno, ya son exigencias que no tienen lugar por parte del abogado Gutiérrez Salas. Estamos haciendo justamente lo que el abogado está exigiendo en su observación, que debe precisar qué cosa aporta el elemento de condición y básicamente que vincula a cuál de los acusados. Eso exactamente está así, señor magistrado. Claramente, y cuando se trata de los nombres para quién vincula, inclusive le hemos resaltado, señor magistrado, con negrita. Entonces, no es cierto que nosotros hayamos hecho una relación, ¿no es cierto?, sucinta, mera, que no dé ninguna información
a cada uno de los acusados. Esa es la segunda observación que aparece en el escrito de observaciones que ha presentado el doctor Gutiérrez Salas. Luego, señor magistrado, la tercera observación que aparece es respecto de la imputación necesaria. En primer lugar, nos ha dicho que en la acusación al señor Ponce Vegaso en algunos momentos se le cita como fiscal superior y en otros momentos como presidente de la Junta de Fiscales Superiores, y que no le queda claro si la imputación es como fiscal superior o como presidente de la Junta de Fiscales Superiores. En primer lugar, debemos de precisar, señor magistrado, que el doctor Ponce Vegaso, cuando se ha desempeñado como presidente de la Junta de Fiscales, no ha dejado de ser fiscal superior, no solamente porque con ese cargo ha accedido, sino porque en la Fiscalía, señor magistrado, hay la particularidad de que se lleva los dos cargos a la vez. Se es fiscal superior a cargo de un despacho y también presidente de la Junta de Fiscales Superiores. No es que cuando haya asumido la presidencia dejó la Fiscalía Superior. Ojalá, espero que se entienda. No es que solamente ha asumido funciones netamente administrativas, sino también en el despacho fiscal. Ahora, pues, ¿cómo es? Porque se le está imputando en su condición de fiscal superior o se le está imputando en su condición netamente de presidente de la Junta de Fiscales Superiores. La acusación es clara, señor magistrado. Si estamos diciendo el señor Ponce Vegaso, fiscal superior, en su calidad de presidente de la Junta de Fiscales Superiores, se está clarísimo que la imputación es cuando se ha desempeñado o en su labor de presidente de la Junta de Fiscales Superiores. ¿Por qué decimos ello, señor magistrado? Porque es el señor Vega Pilco, ¿no es cierto?, quien remite, un poquito explicando esta parte, la investigación que se le hace al alcalde de Tacna, señor magistrado, es por varios delitos. Se había archivado por muchos de ellos y el fiscal superior, en ese caso, señor magistrado, advirtió que el delito de enriquecimiento ilícito no había sido investigado. Ahí es donde confirma el archivo por los demás delitos y dispone que se investigue el delito de enriquecimiento ilícito. Y le instruye al fiscal provincial y le dice, tienes que mandar esta investigación, se le devuelve y le instruye. Eso tú tienes que remitir a AFN, a Fiscalía de la Nación, porque es el órgano competente para investigar. Así le instruye. El fiscal superior, el fiscal provincial, efectivamente, atento a las instrucciones del fiscal superior, remite la investigación de enriquecimiento ilícito a Fiscalía de la Nación, pero lo hace a través de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores. Ahí es donde ingresa justamente la participación del doctor Ponce. Entonces, señor magistrado, la imputación es cuando él se desempeñaba en su calidad de presidente, porque es por la presidencia que finalmente se eleva a Fiscalía de la Nación. Y es en esa condición de presidente de la Junta de Fiscales Superiores que también mantiene las comunicaciones telefónicas con el señor Peláez Bardales, a efectos de influir, ¿no es cierto?, traficar influencia, señor magistrado, para que se archive este caso, en su caso, para que no se solicite información, ¿no es cierto?, para fines del delito de cohecho. Entonces, queda claro que la imputación que se le hace al señor Ponce Vegaso es en su calidad de presidente de la Junta de Fiscales Superiores. Luego tenemos la siguiente observación también, Estamos siguiendo el escrito que ha presentado el abogado. Luego dice el señor magistrado, ¿cómo se realizó la invocación? ¿De qué manera? Supongo que se refiere el abogado a decir qué palabras utilizó el señor Ponce Vegaso. O sea, ¿cómo es que le dijo al doctor Peláez Bardales? A eso me imagino que se está refiriendo cuando nos dice de qué manera se hizo la invocación para traficar influencias. Bueno, señor magistrado, todos conocemos, especialmente el doctor Gutiérrez, que es un delito clandestino. No existen testigos de cómo habrá sido la conversación por teléfono del señor Ponce Vegaso con el fiscal de la Nación. Y de qué manera le abordó para que apoye, en ese caso, al alcalde de la municipalidad. Es clandestino, señor magistrado. Entonces, exactamente no podríamos decir qué le dijo y qué no le dijo. Ojalá hubiera habido audios y entonces ahí sí sabríamos exactamente qué cosa es, cuál fue el contenido de esa invocación. Pero en todo caso debemos precisar
que ese es un delito clandestino, señor magistrado. No hay prueba directa, no hay prueba directa para ello. Nosotros estamos infiriendo, señor magistrado, y eso está permitido, las deducciones están permitidas, por la triangulación de llamadas que ha habido, señor magistrado, en el ínterin de que se remite la investigación a Fiscalía de la Nación, llame el señor Ponce Vegaso al fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Cuando la causa ya está en Fiscalía de la Nación, también llama cuando se ha sido resuelta ya el caso, cuando archivado, entonces ahí deducimos, inferimos, y eso es así, es válida la inferencia, señor magistrado, ahí justamente viene la prueba indiciaria, de que la llamada telefónica que le hace Ponce Vegaso a Peláez Bardales ha sido justamente para pedirle, para traficar las influencias para que archive el caso. No olvidemos, señor magistrado, que existe también el video del 8 de agosto, ¿cierto? Donde también participa el alcalde, el señor Vega Pilco, en representación, el señor magistrado subrayó, ¿no es cierto?, en representación, ¿no es cierto?, a nombre de, como intermediario de Ponce Vegaso. El señor Vega Pilco participando en esa negociación con el alcalde de la municipalidad de Tacna, con su abogado y además el señor Vega Pilco, y ahí está como intermediario y en representación del señor Ponce Vegaso, solicitando la suma de $100,000 para que su caso sea archivado o no se envíen las copias de eventuales investigaciones que haya tenido el señor Ponce Vegaso en órganos jurisdiccionales o fiscales, inclusive control interno, ¿no es cierto?, Contraloría General de la República, en las sedes de Tacna, para que no se envíe a la Fiscalía de la Nación, porque de repente otro hubiera sido el sentido de, si se hubiera mandado toda esa información, quizá el caso no hubiera sido archivado, pero en todo caso, como han sido las cosas, ha sido así. Luego, señor magistrado, también dice... Ahora, el abogado también se pregunta y dice si esos $100,000 se entregaron o no se entregaron. En la investigación ha prestado declaración, señor magistrado, ha prestado en declaración el señor Milton Reynoso. ¿Qué dijo el señor Milton Reynoso? A ver, el modo de operar del alcalde de la municipalidad, señor magistrado de Tacna, era que hace años ya lo vimos, un tema, señor magistrado, donde había un funcionario, ¿no es cierto?, que filmaba a todas las personas que les entregaba dinero para diferentes situaciones. Más o menos ese modo de operar tenía el alcalde de la municipalidad de Tacna. Así dijeron sus allegados, las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que uno de sus allegados iba a su casa y filmaba, señor magistrado, la persona que entraba y cómo es que se desarrollaba la conversación, la reunión, inclusive la entrega de dineros. ¿No es cierto? La reunión del 8 de agosto ha sido filmada en ese sentido. Así como esa reunión, señor magistrado, también se filmó otra reunión donde el señor Milton Reynoso dijo que había visto el video donde el señor Vega Pilco está recibiendo ese dinero de $100,000. ¿Para quién recibió el dinero, señor magistrado Vega Pilco? No fue para él. Él solamente era el intermediario del señor Vega Ponce. Perdón, del señor Ponce Vegaso. Entonces, si se recibió o no se recibió, así es la respuesta que le damos al doctor Gutiérrez Salas a la observación escrita que ha hecho y también lo ha reproducido ahora en su alocución. Luego, habla, señor magistrado, de que de manera genérica se ha puesto los deberes que hubieran violentado los fiscales. Hemos narrado, señor, hemos precisado cuáles son los deberes de función que habían violentado. Está la señalada en la Constitución Política del Estado, de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones, señor magistrado, ¿no? Entonces, y también en nuestra exposición, el otro día lo hemos señalado, señor magistrado, de modo que de esa manera nosotros contestamos a la observación que hace el abogado. Luego, también hace observaciones, señor magistrado,
También hace observaciones a que habíamos, se utiliza en la acusación, dice términos oscuros, dice, ¿no? Entonces, dice, señor magistrado, que hemos utilizado el término aquí, pro quo. Eso, señor magistrado, significa algo a cambio de algo, ¿no? O algo por algo, algo a cambio de algo. Ahí hemos desarrollado, no es que lo hemos dejado solito el término, no es que hemos dicho, ha pasado esto, ¿no es cierto? Aquí pro quo y no hemos dado la explicación. Senda explicación, señor magistrado, en más de 2 páginas está la explicación. ¿Qué significaba ello, no? Que podríamos resumir, señor juez supremo, de que cuando decimos algo por algo o algo a cambio de algo, es que se recibió los $100,000, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se haga archivar el caso de el señor, del señor Ponce Vegaso, perdón, del señor, el alcalde de la municipalidad de Tacna, señor magistrado, con la intermediación del señor Ponce Vegaso, que traficaba las influencias al señor fiscal de la Nación, Peláez Bardales. Eso, señor magistrado, está en la página 27. La explicación que se le ha dado, pues, señor magistrado, es absolutamente clara. Es absolutamente clara. No porque hubiéramos puesto ese título, que por mejor hacer, para mejor entendimiento, la acusación podría estar no válida, tendría que ser devuelta. Eso sería un completo absurdo, señor magistrado. El otro término que ha dicho que hemos utilizado y que no le entiende, dice el abogado, y que hace que la acusación sea escrita, es iter criminis. Señor magistrado, con absoluto respeto de todos los abogados, y especialmente el abogado Gutiérrez Salas, ese término lo conoce un estudiante del primer ciclo de Derecho, iter criminis, el camino del delito, eso lo conoce todo el mundo. Entonces, ya ni siquiera necesita explicación, señor magistrado, eso de ninguna manera puede hacer que la acusación pueda ser válida, no válida, ¿no? Yo estoy absolutamente segura que el doctor Gutiérrez Salas conoce, pues, suficiente del término quid pro quo y también el iter criminis. Entonces, no por eso la acusación se va a tachar de oscura, de ambigua, ¿no? De confusa, ni mucho menos, señor juez supremo. Finalmente, dice, señor magistrado, que habíamos incorporado hechos no comprendidos en la formalización de acusación, de la formalización de investigación preparatoria, ¿no? Lo que pretende, entiendo el abogado Gutiérrez Salas, es de que conforme hemos hecho la postulación de hechos en la formalización de investigación preparatoria, así exactamente en esos términos debería de ir en la acusación. Ello no es posible, señor magistrado. Por ejemplo, para narrar las funciones que tiene un fiscal, tenemos que ir incrementando, ¿no? Se violentó su saber esa función, consistentes en tal cosa. Eso hace que el hecho sea nuevo, señor magistrado. El hecho, pues, el fáctico, el hecho de que hubieran solicitado $100,000 para traficar influencias, eso, pues, señor magistrado, es el núcleo duro, si se quiere, lo que no se puede modificar, lo que no se puede alterar. Pero lo demás tenemos que ir completando, rellenando con todo lo que hemos acopiado en la investigación. Si son deberes de función, señor magistrado, tenemos que decir la de función de ejercitar acción penal contenida en tal. Eso hace que el hecho sea diferente. No, señor magistrado. Entonces, y además de eso hay que centrarnos, señor magistrado, en los hechos concomitantes. Eso es en realidad lo más relevante que tiene la acusación. El abogado dijo, señor magistrado, que la acusación, pues los hechos eran desordenados porque ahí se había hecho transcripciones por ejemplo, de la reunión del 8 de agosto, señor magistrado, ¿no? Por mejor hacer, ¿no es cierto? Para que se entienda mejor, señor magistrado, se ha trabajado de esa manera. Efectivamente se ha hecho la transcripción para que se entienda de qué manera se ha desarrollado esta reunión del 8 de agosto, que para nosotros es una de nuestras pruebas, digamos, principales. Pero el hecho se entiende, absolutamente es comprensible, señor magistrado. Y de ninguna manera también eso va a ser motivo, pues, para que se nos devuelva la acusación, ni mucho menos, señor magistrado. Entonces, así contestamos, señor magistrado, las observaciones y nos hemos ceñido al escrito que ha presentado el señor juez supremo. Y solicitamos, señor magistrado, que se den por levantadas las observaciones, y eso no es de ninguna manera un motivo, una causal para que la acusación sea devuelta, ni mucho menos, ni para que sea aclarada. Es absolutamente conforme a lo que exige el Código Procesal Penal. La Fiscalía ha concluido, doctor. Gracias, doctor. Doctor Puma, respecto de la pretensión civil.
Sí, doctor. Bueno, como se ha escuchado al doctor Alonso, básicamente ha hecho dos observaciones, diría, ¿no? Respecto a la gravedad, ¿es grave o es medianamente grave respecto a la imputación que se hace imputación civil, ¿no? Y habla respecto también respecto a los $100,000 y habría sido recepcionado, ¿no? Bueno, vayamos respecto para aclarar básicamente respecto a la gravedad. En este caso se está imputando el daño extrapatrimonial. Como sabemos, el daño extrapatrimonial, básicamente lo que se hace es el daño respecto al daño o en este caso a la afectación del derecho a la identidad institucional del Estado. Entonces, determinar el quantum indemnizatorio en este tipo de daños no es como un daño patrimonial, ¿no? Donde en un daño patrimonial, si es hay no sé, si ha incumplido un contrato y ahí tiene que pagarse una reparación civil por $100,000, está clarísimo. En cambio, en el daño patrimonial, básicamente lo que se tiene que no es algo que se pueda determinar. Por lo que se ha mencionado, ahí la casación 189/2019, Lima Norte, ha establecido criterios, ¿no?, para determinar el quantum indemnizatorio. Y respecto a esos criterios, pues se analizan, como ya le había mencionado, hay criterios o elementos objetivos, hay elementos subjetivos y hay elementos o criterios sociales. Y respecto al análisis de cada uno de esos elementos, llegamos a la conclusión si es de alta gravedad, de mediana gravedad o de baja gravedad. Nosotros, en el caso escrito, lo hemos situado en una mediana gravedad, por lo que respecto a esos criterios se ha determinado que el monto a pagar solidariamente los dos imputados es el monto de los 600,000 soles, ¿no? Básicamente, entonces, el tema de los $100,000 básicamente es un tema referencial, no es especificado si lo ha recepcionado o no lo ha recepcionado. Entonces, básicamente eso, señor juez. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Gutiérrez, le doy 9 minutos para que cierre la dúplica, ¿ya? Sí. Muchas gracias, magistrado. Vamos a empezar respecto al tema que la representante del Ministerio Público referido nos ha dicho que ha citado una casación 790/2018 para aplicar la calificación alternativa. Sin embargo, hay que tener en consideración que esa jurisprudencia no es vinculante. La que yo he citado, que es el Acuerdo Plenario 6/2009, que explica este articulado en el fundamento 8, último párrafo, la Corte Suprema ha referido que cuando estamos ante una calificación alternativa. Luego, el código es ahí, ¿no? Sí, también. El código me refiere. Sí, señor magistrado. Ahora, quiero hacer lectura del código para demostrar que la representación del Ministerio Público no está en lo correcto. Cuando nos dice de que no es necesario hacer unas circunstancias precedentes concomitantes o posteriores, porque sería un concurso real. Y yo en ningún momento he pedido un concurso real para mi patrocinado. El artículo, inciso 3 del artículo 3 contiene una lectura pequeña y precisa, nada más para quedar zanjado. ¿Cómo se debe hacer una calificación alternativa? Nos refiere lo siguiente. En la acusación, el Ministerio Público podrá señalar alternativa o subsidiariamente las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto. Señor magistrado, principio de legalidad, dice circunstancias de hecho. Entonces, obligatoriamente el Ministerio Público tiene que desarrollar circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Segundo, también el magistrado nos ha referido de que respecto a los elementos de convicción, de que ha mencionado, yo no estoy negando eso, señor magistrado. Lo que yo estoy pidiendo en mi observación, y también está en la escritura, en la escrita de observación que se presentó a su judicatura, es que se divida para que haya un mejor orden. Si bien habrá mencionado, sí, pero quiero saber cómo es el orden, para qué elementos va a servir para imputar a mi patrocinador Ponce Vegaso y qué elementos va a permitir para delimitar al señor José Luis Vega Pilco.
Ahora nos ha dicho de que este delito de tráfico de influencias es un delito de ocultamiento clandestino, entendemos eso, pero no es el estadio para ver si estamos en un tema de vicios, ya que eso está en un control de pruebas que va a hacer más adelante. Tercero, la representante del Ministerio Público efectivamente ha referido que yo he presentado observaciones que no han estado en el escrito. Pero quiero dar a pie a que su judicatura, tanto el artículo 352 del Código Procesal Penal y como el fundamento 8 del acuerdo, el fundamento 11 del acuerdo penal 6 de 2009, faculta a su digno despacho instar de oficio observaciones que son elementales. Y la observación que yo quiero proponer y que he expuesto, señor magistrado, era de determinar cuándo se consumió el ilícito penal. Y eso es muy importante, señor magistrado, porque desde ahí usted podría deducir de oficio cuándo se ha prescrito esta acción penal, porque el Ministerio Público, como repito, ha referido que la consumación sucedió el 8 de agosto en el video. Ya, el 8 de agosto hubo un video, sí, pero esa fecha no se consumió. Ya he dado lectura de cuando mi patrocinado Ponce Vegaso llamó. Hay fecha de llamada al señor José Infante Franco y donde cual el Ministerio Público infirió que ahí ya habría solicitado los $100.000. Entonces, eso es una observación, señor magistrado, que su judicatura debe observar para delimitar la consumación del delito. Y esto va a servir tanto para la etapa intermedia como la etapa de juicio. Respecto, también nos ha aclarado algo el Ministerio Público importante. Nos ha referido que queda claro que mi patrocinado Ponce Vegaso ha cometido el delito de presidente de Junta de Fiscales. Entonces, señor magistrado, en los hechos, entonces debe modificarse, porque en varios párrafos el Ministerio Público habla sobre fiscal superior, que el presidente y fiscal superior. Y como ya he repetido, yo no estoy diciendo de que mi patrocinado en el 2012 no ha ejercido las dos funciones. Yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero que se me entienda es que el Ministerio Público no ha delimitado en qué circunstancias, en qué funciones ha omitido cada cargo. Cada cargo es diferente, cada cargo tiene diferentes obligaciones, cada cargo tiene diferentes prerrogativas, cada cargo tiene diferentes prohibiciones, como dice el Ministerio Público. Entonces, no puede emparejar el cargo de presidente con el cargo de fiscal. Hay diferentes situaciones. Y respecto a la observación, señor magistrado, de los hechos no comprendidos en la formalización, como digo y repito una vez más, esta defensa respeta el principio de progresividad del Ministerio Público. Yo sé, esta defensa también tiene claro que el Ministerio Público puede aclarar hechos, puede detallar fechas dentro de un hecho base que es la formalización. Lo puede hacer. Yo no digo que no es que no se pueda o no está prohibido. No estoy diciendo eso. Lo que yo digo es que hay un tiempo preclusivo para hacer eso. En la conclusión de la investigación preparatoria, ese momento preclusivo. Sí, como dice la doctora, hay hechos que no se han detallado, pero ha surgido en la investigación. Ya, está bien. Esos hechos lo debió exponer mediante una disposición posterior. Y yo no es una diferencia mía, señor magistrado. Es en aplicación al principio de preclusión y a lo que dice la sentencia plenaria 1/2017, señor magistrado, donde nos habla cuál es el límite. Ya hice lectura, es el fundamento 24 de la sentencia plenaria 1/2017, donde dice la Corte Suprema, ya, señor fiscal, usted tiene hechos que quiere complementar, sí, ya, pero lo tiene que hacer antes de la conclusión mediante una disposición motivada. No lo puede hacer en el requerimiento de acusación, porque sería algo sorpresivo. Porque estos hechos, estos deberes, señor magistrado, yo no los he visto en la investigación, por ejemplo, no lo hemos visto en la investigación. Entonces, no he podido presentar prueba para ver si eran, por ejemplo, si esos deberes estaban vigentes o no. Por ejemplo, si esos deberes le pertenecen a mi patrocinado. Esa defensa no ha podido defenderse en la investigación. Por eso es que la Corte Suprema le pone ese límite al Ministerio Público, para que en el desarrollo de la investigación aclare hechos. Y si va a agregar detalles, lo tiene que agregar dentro de la investigación, no en el requerimiento acusatorio. ¿Yo en qué momento ahora voy a investigar si estos deberes son ciertos o no? ¿En qué momento yo,
como defensa voy a investigar si las circunstancias que sucedieron en el 2018, que han sido agregados recientemente de requerimiento de acusación, han pasado o no. Entonces, por eso, señor magistrado, hay un principio de precaución. El Ministerio Público debe quitar esos hechos, porque no han sido parte de la investigación. Segundo, ahora, por último, nos refiere el Ministerio Público que un tema hemos dicho, de acuerdo a nuestro escrito, de que no podemos explicar, cómo no mi persona sepa que es un intercrimen. Yo sí sé, señor magistrado, pero es algo que yo no he oralizado. La única polisemia que he oralizado es el quid pro quo, que tienen, como dijo el Ministerio Público, una traducción en español, pero tiene diferentes significados. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Ugarte, para concluir, ¿algo más que agregar? Sí, doctor, brevemente. Sí, señor magistrado, nosotros vamos a insistir con la definición que ha dado la casación 790, 2018 San Martín, y discrepamos, aun cuando no es el caso, señor magistrado, puntual, pero discrepamos con que por encima de la casación va a estar por lo que dice el acuerdo plenario. La casación 790 es relevante, señor magistrado, y por supuesto, esa es la que prima, porque resuelve un caso en concreto, con todas las bondades y virtudes que tiene un acuerdo plenario, que nos han salvado de mucho, nos han esclarecido bastante y nos ayudan mucho a los operadores jurídicos, señores magistrados. Claramente, su jerarquía, señor magistrado, lo vamos a decir de esta manera, no está por encima de una casación. Por lo mismo, nosotros vamos a insistir con la definición que les ha dado la casación, y lo que dice el señor magistrado es de que la acusación alternativa no es una acusación por un hecho diferente, por un hecho nuevo, señor magistrado. No es una acusación, señor magistrado, por un hecho nuevo, para que nosotros podamos hacer todas las circunstancias precedentes, posteriores. Entonces, además precisar, señor magistrado, que en la acusación, en la página 51, señor magistrado, hemos hablado justamente de la calificación alternativa, por el delito de cohecho pasivo propio, ¿no? Entonces, señor juez supremo, ahí hemos precisado que se trata del mismo hecho, así dice, ¿no? Aclarar que la factibilidad de la protección fiscal es una sola, el hecho es uno solo. Ahí es inclusive donde el abogado nos hacía esa tingencia de que debemos utilizar indebidamente una doctrina que a él no le parecía. Justamente en esa parte, señor juez supremo, ahí decimos que el hecho es uno solo, pero que las calificaciones jurídicas pueden ser diferentes y efectivamente puede ser tráfico de influencias o puede ser cohecho. Entonces, lo hemos desarrollado, señor juez, está desarrollado, ¿no es cierto?, la naturaleza jurídica del delito, esta parte de cómo solicitan, ¿no?, la parte del verbo rector, también hemos explicitado, señor magistrado, y hemos puesto la parte pertinente, lo voy a leer, por lo que con la difusión pública del video registrado y la existencia del mismo se tiene por acreditado que Óscar Ponce Vegaso solicita una dádiva por intermedio de José Luis Vega Pilco para no informar, pese a las presiones que recibía de la ciudad de Lima, de Fiscalía de la Nación, o la intervención de su colega. Luego, señor magistrado, en esa misma página, en el 6.26.11, el último párrafo, señor magistrado, se hace una transcripción del audio donde, señor magistrado, se dice que Lima estaba presionando, pidiendo información inclusive dicen acá, de un gordito de Lucho, a quien se refería justamente al alcalde provincial de Tacna, señor magistrado. Entonces, la aclaración de por qué también podría constituir el cohecho, el delito de cohecho, está justamente en la página 53 de la acusación escrita, señor magistrado. Ahí también hemos precisado, señor magistrado, la infracción de deber que necesita o que exige el tipo penal de cohecho. Ahí hemos dicho, señor magistrado, también hemos precisado el bien jurídico tutelado, que en este caso sí, son exactamente los mismos con el delito de tráfico de influencias. Hemos hablado del límite subjetivo, de la consumación, y se ha precisado, señor magistrado, y esta parte lo voy a tener que rápidamente precisar, respecto de Óscar Alfredo Ponce Vegaso, en la página 56 se pone claramente, señor magistrado, tiene la calidad de autor en el plano fáctico de la presente disposición. Es claro que el investigado
en el hecho ocurrido el día 8 de agosto, señor magistrado, del año 2012, en el domicilio de Torres Robledo, ¿no? En Girontal, en la provincia de Tacna, tenía el dominio del hecho respecto a la comisión de derecho punible, pues en su condición de magistrado en el ejercicio del Ministerio Público, con pleno conocimiento que le otorga el cargo de manera dolosa, tráfico de influencias ante el despacho de la Fiscalía de la Nación, para lo cual habría recibido la suma de $100,000 americanos. En el 6.34, eso es lo importante y relevante. En ese sentido, ya sea vendiendo sus influencias sobre el fiscal de la Nación, o negándole la información que se requería, señor magistrado, cuando existían elementos de comisión relevantes, como otras investigaciones penales, existían otras investigaciones penales contra Torres Robledo, institución pública, y había creado un riesgo penalmente prohibido, alejado de los deberes éticos de su cumplimiento de defensor de la legalidad que le impone la Constitución, la ley orgánica del Ministerio Público, el reglamento de organización y funciones vigente. Creo que el abogado estaba también cuestionando si estaba vigente o no. Vigente. Entonces, de esa manera se había afectado, señor magistrado, el prestigio y honor de las instituciones como el Ministerio Público. Entonces, absolutamente clara la imputación que se hace al señor Ponce de Gaso por el delito de cohecho, señor magistrado. El señor Vega Pirco también está más abajo, pero como quiera que no ha hecho ninguna observación, nosotros ya no lo vamos a precisar. El otro tema, señor magistrado. Respecto de los elementos de convicción, señor magistrado, vamos a remitirnos a lo que hemos dicho. Está claramente definido y con negrita para quien, elemento de convicción, a quién lo vincula, si es a Ponce de Gaso o es a Juan Luis Vega Pilco, señor magistrado. De esta manera vamos a, para ya no ser repetitivos ni reiterativos. ¿Cuándo se consumó el delito, señor magistrado? 8 de agosto del año 2012. Si el abogado no comparte esa precisión, bueno, lo debatiremos seguramente en el juicio oral. Para el Ministerio Público, el 8 de agosto, donde existe ese video, señor magistrado, es donde el señor Vega Pilco participa con el alcalde, con su abogado, y ahí negocian el tema de los $100,000 sería para influenciar, para que el fiscal de la Nación no pueda archivar el caso, etcétera, etcétera, ¿no? Y posteriormente vienen las llamadas del señor Vega Ponce con el fiscal de la Nación. Entonces, si el abogado no comparte cuando se consumó el delito, bueno, es la posición del abogado y la posición de la Fiscalía la estamos sustentando en ese sentido. Luego, señor magistrado, luego dice, ya hemos precisado, señor magistrado, también las obligaciones del señor Ponce de Gaso, ahora último nada más, inclusive señalando las normas pertinentes. Y luego el abogado insiste, señor magistrado, en que hemos incluido hechos nuevos en la acusación que no estaban en la formalización de investigación preparatoria. Quizá estamos teniendo diferentes conceptos, inclusive qué cosa es el hecho. ¿Cuál es el hecho jurídico, señor magistrado? El hecho jurídico parte del hecho naturalístico. ¿Qué cosa ha pasado en la realidad? Y en la realidad, ¿qué cosa pasó, señor magistrado? Que el 8 de agosto, ¿no es cierto?, se solicitó $100,000, del 8 de agosto del año 2012, se solicitó $100,000, lo solicitó Ponce de Gaso a través de su intermediario, el señor Vega Pilco, ¿no es cierto?, para que de esa manera él pueda hablar con el señor fiscal de la Nación, Peláez Bardales, para que archive su caso. Inclusive, ese tema pasó, ocurrió, se entregó la plata, se archivó el caso, inclusive hay una conducta postconsumativa. Entonces, señor magistrado, ese es el hecho naturalístico que luego se convierte en un hecho jurídico. Ese es el hecho, no es otro, señor magistrado. Entonces, el hecho que nosotros digamos ha violentado sus deberes de función o sus obligaciones consistentes fuera del hecho, señor magistrado, eso ya no es el hecho jurídico. Si estuviéramos en un robo, tendríamos que decir a tal persona, le sustrajeron su celular el día tal. Ya está, ese es el hecho. Entonces, de repente, las concepciones del hecho jurídico, señor magistrado, son diferentes. Para nosotros eso es así. El hecho de que le hayamos puesto cuáles son sus obligaciones, ¿necesitaría una formalización ampliatoria, señor magistrado? Definitivamente la respuesta es no. Entonces, de esa manera, señor juez supremo, nosotros le precisamos de esa manera las observaciones que ha hecho el abogado. Gracias, doctor. Gracias, doctora. ¿Algo más que agregar, doctor Puma, para cerrar? No, ninguna. Creo que estaba claro en la cuestión, por lo menos en la pretensión civil y en la fiscalía. Okay. Muchas gracias. Gracias. Habiendo concluido las observaciones, el debate sobre las observaciones formuladas por la defensa del señor Ponce, tanto al requerimiento fiscal como a la pretensión civil, voy a programar para el próximo lunes 26 de mayo a las 2:30 de la tarde para resolver el tema de las observaciones.
ese día voy a resolver las observaciones y dependiendo de ello, programo la próxima sesión para continuar, si por el caso, tengo según el planteamiento de excepciones por parte de ambos, ¿no? Del señor Ponce y del señor Vega. Dependiendo de lo que resuelva. ¿Correcto? Entonces nos vemos el próximo lunes 26 de mayo a las 2:30. Están notificados. Muchas gracias. Siendo las 10:37 se concluye la presente sesión. Perdón, señor juez, ¿es el mismo link? El mismo link. El mismo link. Disculpe, doctor, es Diga, 2:30 de la tarde, ¿verdad, doctor? 2:30, 14:30. Ah, Gracias. Hasta luego. No, permiso.